El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica tiene el agrado de compartir con ustedes el webinar Vacunación a lo largo de la vida. Expositor invitado, Dr. Gustavo Lazo. Sean bienvenidos. Muy buenas noches, estimados y estimadas colegas. Bienvenidos al webinar que tendremos el día de hoy sobre vacunación a lo largo de la vida contra pertusis, tétano y difteria. Esto es una sinergia con la empresa Sanofi Vacunas. Mi nombre es Yajaira Quesada, farmacéutica, coordinadora de la Unidad de Estandarización del Ejercicio Profesional en el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, y les doy la más cordial bienvenida a este webinar. El día de hoy, nuestro expositor es el doctor Gustavo Lazo, quien es médico pediatra, especialista en inmunología clínica, labora en el Hospital Nacional de Niños en el área de inmunología y reumatología pediátrica. Además es docente en la carrera de grado y posgrado en medicina en la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Ciencias Médicas. Doctor Lazo, sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos y por supuesto por la anuencia a participar nuevamente con el Colegio de Farmacéuticos. Le doy la palabra. Muchísimas gracias, doctora Quesada, y muchísimas gracias por la invitación. Ya se siente uno a gusto entre ustedes y realmente estas actividades son de gran interés y la oportunidad de compartir con ustedes es siempre bienvenida porque uno aprende mucho de ustedes también y de cómo llegar con lo que ustedes necesitan para el diario ejercicio de su profesión. Bueno, hoy me han puesto el reto de compartir algo de información en relación con vacunación a lo largo de la vida con vacunas de difteria, tétanos y tosferina. Y estas son vacunas que históricamente han venido evolucionando a lo largo del tiempo hacia vacunas combinadas, de tal forma que estas vacunas se encuentran en una presentación en donde se encuentran dentro de una misma jeringa casi siempre, permitiendo la protección contra 3 enfermedades bajo una sola inoculación. Bueno, esta es una charla que está llegando a ustedes cortesía del laboratorio Sanofi, pero no soy empleado directo de la industria farmacéutica y esta es una presentación cuyo contenido pretende ser meramente científico y no contenido promocional. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a dividir la charla en 2 secciones. Vamos a tratar de hablar en una primera sección sobre los agentes infecciosos de los cuales vamos a tratar, que son prevenibles por vacunación. Y posteriormente, en una segunda sección, vamos a tratar de conversar sobre las estrategias de vacunación para estos agentes infecciosos por medio de vacunación en diferentes momentos de la vida. Para esta agenda de trabajo nos hemos planteado el cambio de la pirámide poblacional porque realmente con las estrategias de vacunación a lo largo de la vida para estos agentes infecciosos hemos logrado desplazar los agentes infecciosos hacia edades que anteriormente no constituían un problema de salud pública. Y esto realmente nos obliga a desplazar también las estrategias de vacunación. Vamos a conversar sobre el éxito de las estrategias de inmunización y cómo estas estrategias de inmunización han salvado millones de vidas a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a caracterizar los viejos problemas de salud pública y cómo se han desplazado hacia nuevos nichos epidemiológicos, han encontrado ese lugar que la epidemiología le ha otorgado por los diferentes determinantes de la relación entre huésped y patógeno. Y esto plantea nuevos retos de vacunación. Hemos tenido que no solo desplazar las estrategias de vacunación, sino que adaptar estas estrategias de vacunación a los diferentes grupos de edad, porque las vacunas tienen que adaptarse a las características inmunológicas de estos huéspedes en diferentes momentos de la vida. Vamos a enfocarnos también en una etapa de la vida que es muy particular y muy interesante, y esta es la etapa del embarazo. Y vamos a hablar del embarazo como blanco de las estrategias de inmunización, específicamente en el caso de la tosferina, pero como les decía, estas son vacunas que vienen combinadas, por lo tanto vamos a hablar de la tosferina, del tétanos y de la difteria en el embarazo, y vamos a finalizar con mensajes para llevar a la casa. Muy bien. Entonces,
Como les decía, antes de hablar de las estrategias de vacunación, tenemos que hablar un poco de cómo está distribuida nuestra pirámide poblacional. Y esta es la situación de Costa Rica. Cuando ustedes analizan lo que era Costa Rica en el año 1950, bueno, la primera observación es que éramos una población muchísimo más reducida de lo que somos actualmente. Pero no solo la cantidad, sino la distribución por grupos de edad. Ustedes pueden ver que la mayor parte de la población tenía menos de 15 años. Entonces, la gran cantidad de los problemas de salud pública eran formados por problemas que tenían que ver con enfermedades infecciosas y eso tenía que ver con la falta de agua potable, tenía que ver con condiciones socioeconómicas como el acceso a el saneamiento ambiental y por lo tanto, eso conllevaba una altísima frecuencia de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, muchas de las muertes que se daban en niños menores de 15 años, que eran las principales causas de problemas de salud pública, estaban relacionadas con desenlaces relacionados a enfermedades infecciosas. Entonces, muchas de las muertes y los desenlaces desfavorables eran a consecuencia de microbios. Entonces, resulta que todos los esfuerzos de las autoridades sanitarias desde los años 50 estaban enfocados en la prevención de enfermedades infecciosas. Y esto dio origen a diferentes estrategias que en los años 50 fueron fortalecidas por la Organización Panamericana de la Salud en el mejoramiento no solo de las condiciones ambientales y el saneamiento ambiental, como el acceso a agua potable, la disposición de excretas, y la implementación de estrategias de vacunación y la creación hacia los años 70 de los programas ampliados de inmunizaciones. Esto fue tremendamente exitoso y ahora lo vamos a ver más adelante. Pero resulta que a pesar de que tuvimos muchísimo éxito, pues también se dio estrategias que mejoraron el control de la natalidad y entonces mejoraron las condiciones socioeconómicas, nuestros pacientes pediátricos empezaron a vivir un poco mejor, empezaron a mejorar las tasas de sobrevida y, por supuesto, empezamos a ver más enfermedades crónicas, la gente llegó a ser más adulto mayor, empezaron a ver un mejor control de la natalidad y la pirámide poblacional se invirtió. Entonces ahora tenemos muchísimo más población y la mayor parte de la población ya no son niños, ahora la mayor parte de la población son adultos jóvenes y tenemos una gran cantidad de población que son adultos mayores. Y eso nos plantea retos, retos de salud pública. Ahora tenemos agua potable, tenemos saneamiento ambiental, las enfermedades infecciosas ya no son tanto un problema de niños, no han desaparecido las enfermedades infecciosas, pero se han desplazado hacia otros nichos epidemiológicos que antes no constituían un problema de salud pública. Ahora resulta que el problema de salud pública ya no es que se nos mueren los niños antes de cumplir el año de edad, ya no es que los niños no pueden ir a la escuela por las enfermedades infecciosas que se nos presentan en la escuela. Ahora resulta que las enfermedades infecciosas tienen su nicho poblacional en el adulto mayor, en el adulto joven, en la mujer embarazada o en otros grupos de edad. Entonces, como les decía antes, en la era prevacunación, y estamos hablando alrededor de la década de los 50, teníamos una gran frecuencia de enfermedades infecciosas. Y aquí ustedes pueden ver, estos son números, por supuesto, de los Estados Unidos de Norteamérica, que en aquellos entonces eran los que llevaban los mejores registros, en donde ustedes pueden ver la cantidad de desenlaces o de enfermedades documentadas en relación con difteria, en relación con sarampión, en relación con paperas, con tosferina, con polio, rubiola. Ustedes pueden ver la cantidad de enfermedades que se documentaban en aquellos momentos, todas estas enfermedades que hoy son enfermedades prevenibles por vacunación, como hacia el siglo XXI prácticamente ya se medían los desenlaces una vez que se implementaron en forma muy estratégica, perdón, en forma muy exitosa las estrategias de vacunación y cómo hubo un porcentaje de disminución que oscilaba entre un 90 y un 100% de todas las enfermedades infecciosas que se habían documentado en la era prevacunal. De tal forma que las estrategias de vacunación son estrategias que permiten en una forma muy eficiente, casi de un 100%, el control de los desenlaces desfavorables que están dados por muchas de estas enfermedades infecciosas que eran tremendamente problemáticas en la era
prevacunación. Entonces, los programas de vacunación masiva han demostrado ser altamente eficientes, altamente efectivos para el control de estas enfermedades. Y uno de los ejemplos más claros es esta enfermedad que ustedes ven en pantalla, que es la viruela. La viruela está representada por esta niña que es muy famosa, que conocida como la niña de Bangladesh, que esta niña fue infectada por la viruela en el año 1973. La viruela era una enfermedad que amenazaba al 60% de la población mundial y una de cada cuatro personas infectadas por el virus de la viruela, es decir, el 25% de los infectados por la viruela, se iba a morir por esta enfermedad. Vean, no solo iban a morir, sino que el restante 75% de las personas infectadas por viruela iban a tener serias deformidades relacionadas con la enfermedad cutánea. Esta enfermedad fue posible erradicarla en el año 1980 y actualmente ya ni siquiera se consigue vacuna contra la viruela en ningún país del mundo. Todo esto para decirles el éxito tan increíble que se logró con las estrategias universales de vacunación. Por medio de la vacunación se han alcanzado metas inigualables. No solo erradicamos la viruela, sino que logramos controlar la poliomielitis y logramos erradicar el virus de la polio en 3 de las 6 regiones de la Organización Mundial de la Salud. Logramos controlar el tétano neonatal, que de hecho la presencia del tétano neonatal es uno de los índices sanitarios que permiten monitorear el desarrollo sanitario de los países de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, al igual que la rubiola congénita. Y estas son dos enfermedades que han sido exitosamente controladas en las Américas y todavía tenemos algunas metas por alcanzar, que es la erradicación mundial de la poliomielitis del mundo y el control de la tosferina. Lamentablemente, la tosferina es una enfermedad que, a pesar de ser una enfermedad potencialmente erradicable, sigue presentándose en brotes intermitentes alrededor de todo el mundo. Y como les decía, pues la sociedad en la cual se desarrollaron las vacunas ha cambiado su composición. Ya no somos totalmente compuestos por una sociedad donde predominaban los niños. Ahora tenemos una sociedad que ha tenido una transición hacia los adultos jóvenes y los adultos mayores, y eso nos genera la necesidad de desarrollar nuevas vacunas que se adapten a nuevas estrategias de vacunación con nuevos antígenos, nuevas enfermedades y estrategias que se adapten a sistemas inmunes que son un poquito diferentes, sistemas inmunes que están más envejecidos y que son vulnerables a diferentes agentes infecciosos como Clostridium difficile, como Escherichia coli, como Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, y por qué no hablar de vacunas que permitan el control del cáncer colorectal, el cáncer de próstata, el cáncer inducido por el virus del papiloma humano, en el caso de los adolescentes, citomegalovirus, herpes simple, en el caso del adulto mayor, el herpes zóster, en el caso del adulto joven, los meningococos de diferentes serogrupos, en el caso de la mujer embarazada, el control de algunos agentes que causan una alta mortalidad en el recién nacido, como los estreptococos del grupo B. Entonces, como ustedes pueden ver, las vacunas siguen siendo una herramienta invaluable, pero tenemos una altísima demanda no solo en cantidad, sino en evolución de los agentes infecciosos para las cuales tienen que ser desarrolladas y evolucionadas. Y todo esto dentro del contexto de los determinantes que establecen la relación entre huésped y patógeno. Entonces, pues la relación entre el huésped y el patógeno, pues dependen de diferentes factores. Dependen de las características ambientales. Entonces yo les decía que ha cambiado mucho el control de los factores que determinan el crecimiento de los microorganismos en el ambiente. Actualmente tenemos una mejor disposición de excretas en nuestro país, tenemos mejor acceso al agua potable. Dependen también de las características del patógeno. Hay patógenos cuyo reservorio es exclusivamente humano. ¿Y cuál es la importancia de que el reservorio de un patógeno sea exclusivamente humano? Que al ser exclusivamente humano, eso permite que el patógeno sea potencialmente erradicable. Por ejemplo, hay patógenos que al no ser de reservorio exclusivamente humano, pues eso hace que
el patógeno es controlable, pero nunca vamos a poder erradicarlo de la faz de la tierra, lo que ocasiona que podamos tener brotes y reemergencias de ese patógeno a lo largo del tiempo en el momento en que nosotros bajamos la guardia con el control ambiental o con las estrategias de vacunación. Y también la relación huésped-patógeno depende de las características del huésped. Entonces, si tenemos un huésped cuyo sistema inmune se va debilitando a lo largo del tiempo, pues aunque haya recibido estrategias de vacunación durante la infancia, pues las vacunas inducen una inmunidad protectora que se va a ir perdiendo con el tiempo y necesitamos establecer estrategias de refuerzo de vacunación en diferentes momentos de la vida. Entonces, hemos creado una memoria inmunológica que va a necesitar refuerzos a lo largo de la vida, porque los títulos protectores inducidos por una vacuna definitivamente no son eternos. Algunos factores de esta interacción huésped-patógeno son modificables, especialmente los factores que tienen que ver con el ambiente y pues algunos factores que tienen que ver con el huésped, como por ejemplo las estrategias de vacunación, y definitivamente la interacción entre los tres determinantes permite entender el proceso de contagio y el proceso de desarrollo de la enfermedad. Esta diapositiva pues nos permite entender un poquito cómo una vacuna que nosotros aplicamos durante la infancia no va a ser la protección eterna. Y también nos permite entender un poquito cómo las estrategias exitosas que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida para protegernos de algunas enfermedades son solo eso, un momento de la vida que requiere cuidado y mantenimiento durante el resto de nuestra vida. No son estrategias que van a ser eternas. Infraestructura de higiene y sanidad, pues estas son características ambientales que tampoco se deben descuidar, agua potable, un alcantarillado seguro, educación para nuestros pacientes, y aquí es donde nosotros empezamos a participar como trabajadores sanitarios. Todo esto de agua potable, alcantarillado, pues le tocan a algunas instituciones gubernamentales que se esmeran mucho en trabajarlo y en mantenerlo, pero la educación en relación con las vacunas y el mantenimiento de nuestro calendario de vacunación más allá de la infancia nos toca a los profesionales de la salud. La presencia de vectores y el control de vectores también es parte de la educación que tenemos que trabajar, por ejemplo, en el dengue y en la malaria, mientras no tengamos acceso a las vacunas. Y todas estas medidas de sanidad e higiene, pues, seguirán teniendo un gran impacto en el control de las enfermedades infecciosas y no tenemos que dar por sentado que ya nosotros ganamos esta batalla definitivamente. En relación con las características del patógeno, pues hay patógenos que son más transmisibles que otros. Hay patógenos que son tremendamente infecciosos y que tienen una gran capacidad para invadir y colonizar un nuevo huésped. Patógenos que son tremendamente virulentos, es decir, que pueden causar un enorme daño al huésped. Y hay patógenos que requieren cargas microbianas muy bajas o cargas microbianas un poco más altas para causar enfermedad en el ser humano. Entrando un poco más en materia de los microorganismos que hoy nos reúnen acá en relación con las vacunas que vamos a tratar, pues tenemos que ver la contagiosidad de diversas infecciones. Y entonces, vean ustedes que cuando hablamos de contagiosidad, hablamos de los valores R0. Y esto estuvo muy de moda cuando nosotros hablamos de COVID, por ejemplo. Los R0 representan la cantidad de personas en una población desprotegida que pueden ser contagiados cuando están en contacto con una persona que está infectada. Entonces vean ustedes que la infecciosidad, el índice de infecciosidad más alto lo tiene en esta lista que estamos enumerando acá, el sarampión. Entonces, cuando ustedes ven la cantidad de personas vulnerables que se podrían infectar cuando hay una persona enferma en contacto con ellas, pues los aplausos se los lleva el sarampión. Se dice que el sarampión es una de las enfermedades que tiene la mayor capacidad de encontrar al huésped vulnerable. 18 personas se van a infectar con un solo caso de sarampión. Y por esa razón es que es tan importante realizar campañas de rescate de la inmunidad contra sarampión,
que se realizan cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de años en la población para rescatar y que no se acumulen personas vulnerables. Esa es la razón para hacer campañas de vacunación contra sarampión. En segundo lugar, la infecciosidad o contagiosidad de las enfermedades infecciosas está la tosferina. Se estima que la infecciosidad o contagiosidad de la tosferina es de 12 a 17. Eso quiere decir que si encontramos personas vulnerables y se presenta un caso de tosferina, se van a infectar entre 12 y 17 personas. Sigue la difteria. La difteria tiene un índice, un R0 de 6 a 7. Ven ustedes que cuando hablamos de SARS-CoV-2, que era una infección que nos preocupaba mucho durante la pandemia, hablábamos de un índice de R0 de 2 a 4. Entonces, dos de las tres enfermedades que vamos a hablar el día de hoy están en los tres primeros lugares de R0. Son enfermedades terriblemente contagiosas y que tienen la capacidad de encontrar una gran cantidad de personas susceptibles. Un solo caso puede producir una gran cantidad de personas contagiadas. Eso quiere decir que el potencial de generar una gran cantidad de brotes cuando bajan las coberturas de personas protegidas es muy alto. Eso quiere decir que si bajamos la guardia de vacunación, vamos a tener brotes muy importantes en nuestra población. Entonces, sarampión, tosferina, difteria, rubiola son enfermedades que nos deben generar mucha preocupación. Por supuesto, sin menospreciar el resto de las que están ahí en pantalla. Muy bien. En relación con las características del huésped, pues aquí tenemos que pensar en la edad, tenemos que pensar en susceptibilidad genética, en su estado nutricional, en la situación inmunológica del huésped. Y esto es importante porque les decía antes que la población en Costa Rica está envejeciendo. Y si la población en Costa Rica está envejeciendo, pues el adulto mayor tiende a estar nutricionalmente comprometido, inmunológicamente comprometido. Entonces, si envejecemos, pues nos convertimos en personas más vulnerables. Y adivinen qué otra cosa tiende a acumular el adulto mayor: deudas de vacunación. El adulto mayor se deja de vacunar. ¿Y contra qué se deja de vacunar? Contra difteria y contra tétanos. Y además pierde la inmunidad contra tosferina. Entonces, nos devolvemos a la diapositiva anterior. Acumulamos vulnerables, acumulamos gente que es vulnerable a tosferina y difteria. Y si tienen contacto con una persona infectada, vamos a tener brotes y vamos a tener epidemias. Muy bien. Y hablemos de los niños, hablemos de los niños. Bueno, si hablamos de la infancia temprana, de un niño que todavía no ha completado su esquema primario de vacunación, ¿por qué me refiero al esquema primario de vacunación? El esquema primario de vacunación son las dosis necesarias para lograr inmunidad protectora. Y el esquema primario de vacunación contra difteria, tétanos y tosferina son 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses. Eso quiere decir que hasta después de la dosis de los 6 meses vamos a estar protegidos contra difteria, tétanos y tosferina. Antes de los 6 meses somos vulnerables. Y antes de los 6 meses tenemos un epitelio inmaduro, un timo que está en desarrollo, una célula T que todavía no ha sido entrenada, una producción de inmunoglobulinas que todavía no es 100% eficiente. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Bueno, si nos vamos a los extremos de la vida, pues el adulto mayor acumuló susceptibilidad a padecer enfermedades infecciosas y el niño muy pequeño todavía no ha tenido la oportunidad de inmunizarse con la estrategia tan exitosa que es la estrategia de vacunación. Entonces, los extremos de la vida están muy vulnerables. Y ese adulto mayor que ha perdido la inmunidad, si se infecta, adivine quién va a ser su víctima potencial: ese niño pequeño recién nacido que viene llegando a la casa, que todavía no ha completado las dosis necesarias para completar su esquema primario de vacunación, que es el que realmente lo puede proteger. Entonces, necesitamos estrategias de vacunación, estrategias de inmunización en diferentes momentos de la vida. Y nuestro sistema inmune, como ustedes pueden ver en pantalla, es diferente en diferentes momentos de la vida. Por lo tanto, la estrategia también tiene que cambiar. Ahora, caractericemos un poquito
de cuáles enfermedades estamos hablando. Ya hemos hablado de cuál es la relación entre huésped y patógeno, por qué los extremos de la vida son peligrosos en relación con las interacciones huésped y patógenos, por qué estas enfermedades son altamente infecciosas y contagiosas, por qué se acumulan huéspedes vulnerables, por qué se pueden generar brotes. Hablemos de cuáles son las consecuencias de esa persona enferma o qué es lo que le pasa a esas personas enfermas. Bueno, esto es básicamente lo que sucede en la tosferina. Eran las descripciones clásicas de el siglo pasado cuando teníamos los brotes de tosferina en las escuelas. Esto es tomado de los apuntes de un diario de un médico siciliano en Barcelona, quien decía, no era difícil ver a unos niños de 3 a 4 años sentados en una piedra, presos de un acceso de tos, con el rostro de una palidez cianótica y la boca llena de espuma. Y es que la tosferina producía una tos que era una tos cianotizante y emetizante. Eso quiere decir que los niños tosían tanto y en una forma tan intensa y tan comprometedora que el niño se ponía morado de tanto toser y no podían respirar, no podían recuperar el aliento para volver otra vez a toser. Entonces se describía como una tos quintosa, una tos en excesos que era cianotizante. Y era una tos total y absolutamente desesperante. ¿Y cuál era la causa o cuál es la causa de esta enfermedad? La causa de esta enfermedad es una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Existen otras bacterias que son familia de la Bordetella pertussis que pueden causar un cuadro clínico un poco semejante a la tosferina, pero esta es la causa más importante del cuadro clínico, Bordetella pertussis. Es un cocobacilo aeróbico gran negativo. Tiene algunas características particulares. Una de las principales características de esta bacteria es que solo infecta seres humanos. Eso quiere decir que es de reservorio humano y eso la hace potencialmente radicable, como decíamos al principio de esta charla. Esta enfermedad tiene características diferentes en adultos y en niños. ¿Y por qué tiene esas características diferentes? Bueno, básicamente porque las estrategias de vacunación han sido tremendamente exitosas desde los años 50, 60 y los niños han desarrollado una muy buena inmunidad protectora. Entonces, si al niño le ha dado tiempo de tener un esquema primario de vacunación completo, pues ese niño probablemente va a tener o no va a padecer la enfermedad o va a tener una enfermedad leve. Si ese niño no ha tenido la posibilidad de recibir su esquema primario de vacunación, especialmente si es un lactante menor, probablemente ese niño va a tener una enfermedad tremendamente grave. Y si es un lactante muy pequeño, sobre todo si es un lactante menor de 3 meses, la probabilidad de que ese bebé muera es de casi un 100% y mueren asfixiados, convulsionando por falta de oxígeno y conectados a ventilación mecánica asistida. En el caso de un adulto, el adulto tuvo un esquema que no solo tiene el esquema primario de vacunación, sino que además probablemente tenga algunos refuerzos de la vacuna. Ese adulto lo que va a tener es una tos majadera. Nada más, eso es lo que va a tener. Y todo el mundo le va a decir, usted lo que tiene es un micoplasma. Y probablemente le den incluso algunos ciclos cortos de macrólidos. Y la tos le va a durar más de un mes, probablemente. Ese adulto, si ha perdido un poco de inmunidad contra tosferina porque no ha recibido refuerzos de vacuna recientemente, es muy probablemente que sea infeccioso. ¿Y va a ser infeccioso para quién? Para aquellas personas que sean vulnerables. Lactantes pequeños, personas que no han recibido su esquema de vacunación completo, su esquema de prima vacunación, o personas que han perdido su inmunidad. Entonces, poner atención a aquellos que tienen dosis previas de vacuna y que tienen una tos persistente. Recordemos que es una enfermedad altísimamente contagiosa. Ustedes lo vieron en el R0 que yo les acabo de mencionar y sobre todo que es una enfermedad que es
prevenible por vacunación, que no deberíamos estar viendo como la estamos viendo actualmente. La Bordetella pertussis, esquemáticamente, es así como se les muestra en pantalla, tiene una gran cantidad de estructuras en su membrana. Dentro de estas estructuras que tiene en su membrana, la más importante de todas, una de las más antigénicas y además de las más involucradas en su fisiopatología, la toxina pertúsica, y además de esa toxina pertúsica, hay cuatro estructuras fundamentales o muy frecuentes que son pertactina, las diferentes fibras y la hemaglutinina filamentosa. A mí me llaman la atención toxina pertúsica y hemaglutinina filamentosa, y estas estructuras, que son las que están más expuestas para el sistema inmune, son, son las estructuras que más frecuentemente son tomadas en cuenta para la elaboración de la mayor parte de las vacunas inactivadas. Y ahora vamos a hablar diferentes vacunas inactivadas que están disponibles en algunos lugares del mundo. La Bordetella pertussis evoluciona en dos fases. Una primera fase de infección o colonización por el microorganismo sobre las células del epitelio del aparato respiratorio. Ahí se va a multiplicar. Y una segunda fase en la cual vamos a tener la enfermedad propiamente dicha, que se produce por la secreción de las toxinas que yo les mencionaba anteriormente, que van a causar básicamente los síntomas. Y los síntomas van a darse en una fase catarral, una fase paroxística donde está la tos, que es majadera, cianotizante, y una fase convalescente donde el paciente está en recuperación para un periodo total de enfermedad que generalmente supera los 100 días cuando no hemos recibido ninguna vacuna previamente. La inmunoprevención puede actuar en ambas fases, la fase de colonización y la fase de enfermedad propiamente dicha, y las vacunas acelulares, las que no contienen la bacteria completa, tienen un mayor impacto en la fase de prevención de la enfermedad. Tienen un mayor impacto en la fase de prevención de la enfermedad. Los síntomas, los lactantes tienen un inicio insidioso, con fiebre leve, pueden tener algunos ataques de tos, pueden tener inicialmente una tos que es intermitente, pero progresivamente la tos se pone más violenta, pueden tener tos paroxística, terminan esa tos cianotizante, incluso les puede faltar el aire y hacer sonidos de recuperación que se llaman un sonido estridoroso. Y los adultos, como les decía, es una tos necia que no se quita y algunos le llaman la tos de los 100 días. Por favor, no confundir esta tos con la tos que producen bacterias como el micoplasma y que se trata con macrólidos. Y la gente dice, es que después de que me tomé los macrólidos mejoré y entonces era un micoplasma. Pues esta tos va a durar un tiempo prolongado, al igual que la tos que causan otros microorganismos de la edad adulta. La Organización Mundial de la Salud estimaba en el año 2008 que había 16 millones de casos de tosferina en el mundo y que había 195.000 muertes en el mundo, y el 95% de los casos de tosferina se estima que están en los países en vías de desarrollo, y ustedes pueden fácilmente deducir por qué están en los países en vías de desarrollo, y eso es por falta de estrategias de vacunación. La tosferina ocupa el quinto lugar de muerte por enfermedad inmunoprevenible en menores de 5 años y continúa siendo un grave problema de salud pública. Es endémico epidémica en países desarrollados a pesar de que tienen altas coberturas de vacunación, y eso tiene que ver con la pérdida de la inmunidad a lo largo de la vida. Los picos epidémicos se presentan en países desarrollados y están reportados en todo el mundo. De hecho, hace poco, la semana pasada, salió un reporte de la Organización Panamericana de la Salud describiendo cómo en América Latina, Brasil, Argentina, México y prácticamente todos los países de la región han presentado y han reportado picos en los últimos meses, dando un carácter de enfermedad reemergente en todo el continente americano. ¿Por qué es importante? Bueno, la tosferina mata. En niños pequeños hay una mortalidad importante, sobre todo en los niños menores de 3 meses, que puede llegar a ser hasta del 100%. Puede complicarse con neumonía
un tercio de los niños pueden morir, un tercio pueden tener secuelas neurológicas permanentes por la falta de oxígeno durante los accesos de tos y en los adolescentes y los adultos casi nunca hay complicaciones, pero suelen ser una causa importante de contagio para los niños pequeños. Las herramientas de prevención para tosferina. Encontramos dos grupos de vacunas diferentes para prevenir la tosferina en alrededor del mundo. Las vacunas de célula completa, conocidas como WP o Wall Pertussis, son las vacunas celulares. Las vacunas de célula completa o vacunas celulares de Wall Pertussis son vacunas que tienen licencia para ser utilizadas en niños hasta los 7 años y son vacunas que no están disponibles ya en Costa Rica. Estuvieron disponibles en Costa Rica hasta el inicio de la década de los 2000, pero todavía están disponibles en muchas partes de América Latina y en muchos países del mundo. Básicamente en estas vacunas lo que se agarra es que se toma la bacteria de tosferina y se hace básicamente un macerado, un puré de la bacteria completa de tosferina y está la bacteria completa inactivada. Estas vacunas se van a presentar en una forma combinada con difteria y tétanos y básicamente se utilizan a partir se utilizan en los niños a partir, perdón, aquí hay un error, se utilizan en niños a partir de los 2 meses de edad y hasta los 7 años. Características de estas vacunas. Son vacunas que son tremendamente reactogénicas. Y si ustedes hablan con sus abuelas, con sus mamás o con personas que vivieron un tiempito más atrás, les decían, cuando vayan a vacunar a sus niños, denle acetaminofén antes, durante y después de la vacunación porque les va a dar una fiebre terrible, se van a poner súper llorones, se van a poner súper irritables, culpa de la célula completa de tosferina. Actualmente tenemos vacunas acelulares de tosferina que lo que contienen es una solución purificada de los factores de virulencia más importantes como la toxina pertussis, semaglutinin filamentosa y en algunas ocasiones otros componentes de la bacteria de tosferina que se los mostré yo anteriormente como pertactina y otros. Y esta solución purificada viene en combinación con difteria y tétanos en combo, digámoslo así, y vienen presentaciones para niños pequeños a partir de los 2 meses y hasta los 7 años de edad, que viene con esta nomenclatura DTaP en mayúscula, de alta concentración, o viene en presentación para niños más grandes, adolescentes y adultos con esta nomenclatura TDAP. Y esta se utiliza en niños pequeños, esta se utiliza en adolescentes y en adultos. Ventajas de esta vacuna. Es una vacuna mucho mejor tolerada, produce menos efectos secundarios, menos fiebre, menos irritabilidad, menos efectos adversos en general. Esta es una situación de los casos reportados y la incidencia por año. Como ustedes pueden ver, seguimos teniendo brotes de tosferina. Tenemos años buenos, tenemos años malos. Cerca de la pandemia tuvimos una mejoría en la cantidad de casos, tuvimos una disminución de la cantidad de casos, pero seguimos teniendo brotes de tosferina alrededor del mundo y esto se debe a que nuestras coberturas de vacunación pues andan rondando entre los 80 y 90% en la cobertura global para las 3 dosis de vacuna de DPT, que es el estándar que se mide de calidad para la vacuna de tosferina. Estos son los casos de tosferina reportados a nivel global comparado con la región de las Américas del 2010 al 2022. La región de las Américas tiene un comportamiento un poco más favorable comparado con el nivel global. Sin embargo, cuando ustedes ven las incidencias en el continente americano y la cantidad de brotes, pues la cantidad de brotes no es muy alentador tampoco en la región de las Américas comparado con el nivel global y nuestras coberturas de vacunación también presentan problemas oscilando entre un 80 y un 90% para lo que son las 3 dosis de vacuna de tosferina que constituyen el esquema básico de vacunación para los niños pequeños. La fuente de infección para los recién nacidos y los lactantes, en el 75% de los casos son los mismos miembros de la familia. Básicamente, cuando tenemos lactantes pequeños, niños que no han completado su esquema de vacunación con tosferina, pues casi el 40% se han infectado de su madre,
Casi el 20% se han infectado de su padre, entre el 15 y el 40% se han infectado de sus hermanos, generalmente hermanos adolescentes, el 10% de sus abuelos y hasta el 25% del personal sanitario que no ha tenido la decencia de ponerse un refuerzo de vacuna de tosferina en algún momento de su vida. De tal forma que tenemos la responsabilidad de cerrar ese círculo de protección para los lactantes y hacer una estrategia capullo. Sí, es muy importante vacunar al lactante, vacunar al niño, pero tenemos la responsabilidad de cubrir los otros nichos epidemiológicos hacia donde la tosferina ha migrado en diferentes grupos de edad. Y vean ustedes lo que ha pasado en Costa Rica. Costa Rica ha tenido mucho éxito con la tosferina, con la vacunación. Este es un historial del 2012 al 2015 donde analizamos dónde se han presentado los casos de tosferina. Y yo les tengo que comentar que los casos de tosferina se han presentado en menores de un año. ¿Y por qué se han presentado en menores de un año? Porque es donde no hemos logrado completar el esquema primario de vacunación. Y si pudiéramos disecar esto, la mayor cantidad de casos se presentan en niños menores de 6 meses. Y si yo les contara que los menores de 3 meses van a tener una mortalidad cercana al 100%. Entonces, protejamos a nuestros niños, y proteger a nuestros niños significa darles anticuerpos mientras logramos concentrar o concretar ese esquema primario de vacunación, y la forma de darles anticuerpos es vacunando a la mujer embarazada en el último trimestre del embarazo. Entonces, Costa Rica tiene vacuna para la mujer embarazada en el último trimestre del embarazo. Esa vacunación es gratuita y con ella logramos subir los anticuerpos en el último trimestre del embarazo, que es cuando se abre la barrera placentaria y que el bebé nazca con grandes concentraciones de anticuerpos, no solo contra difteria y tétanos, sino además contra tosferina. Esa vacuna es gratuita y logramos tener una ventana de oportunidad para que ese bebé se logre inmunizar activamente. Y los protegemos de ese grupo de contaminantes, hermanos, abuelos, papá, mamá, que pueden ser infecciosos para ese bebé. Una vez que ustedes inmunizan durante el embarazo, ustedes pueden ver cómo radicalmente empiezan a bajar las tasas de hospitalización y las tasas de complicaciones relacionadas con la tosferina, sobre todo en los niños menores de 3 meses. Hablemos brevemente sobre difteria. Bueno, difteria fue descrita hace muchísimos años, incluso antes de Cristo. Las epidemias fueron descritas en el siglo VI. Es una bacteria que fue observada por primera vez en el año 1883 y cultivada en el año 1884. Y el toxoide diftérico, que es la toxina segregada por esta bacteria, secretada por esta bacteria, fue desarrollado en la década de 1920. El toxoide como toxina inactivada fue creada en el año 1920. La bacteria, que es el Corynebacterium diphtheria, es un bacilo gram positivo aeróbico, y la producción de toxinas ocurre cuando el bacilo es infectado por un bacteriófago portador de un gen particular. Hay 4 biotipos de esta bacteria y todos los aislados deben someterse a pruebas de toxigenicidad porque no sabemos cuáles son portadores de este gen, cuáles han sido infectados con el bacteriófago y cuáles no. En los Estados Unidos hay cerca de 200,000 casos cada año y alrededor de 15,000 muertes anualmente antes de la vacunación, y los casos disminuyeron gradualmente después de que se introdujeron las vacunas en los años de 1940. Del 96 al 2018 se reportan anualmente 14 casos y una muerte en los Estados Unidos. En los Estados Unidos tienen un programa de vacunación bastante robusto. En Latinoamérica, pues seguimos viendo algunos casos de difteria, que básicamente lo que la difteria suele formar, la toxina diftérica produce una necrosis de los tejidos en la faringe y forma este tipo de membranas que obstruye la respiración y produce literalmente una asfixia. La difteria es infrecuente en nuestros países, pero se han observado brotes, sobre todo en República Dominicana, en algunos países de América del Sur, y esporádicamente vemos alguno que otro caso aislado en algunos países de Latinoamérica. Lo preocupante de la difteria es que ustedes vieron que tiene
potencial de ser bastante infeccioso de acuerdo a los números que nosotros vimos de la R0 y el problema es que nuestras coberturas de vacunación oscilan entre un 80 y un 90%. Estos son los casos reportados y la incidencia por año. Ustedes pueden ver que entre el año 2018 y el año 2022 hemos tenido un incremento en los casos reportados cada año y de nuevo, esto se debe a que manejamos coberturas de vacunación que oscilan entre un 80 y un 90% de nuestra población. Y por supuesto, como estas vacunas están enlazadas, pues vemos números muy semejantes con el tétanos. El tétanos es causado por una exotoxina que es secretada por el Clostridium tetani, que básicamente lo que ocasiona es una rigidez generalizada y espasmos musculares. El tétanos fue identificado por primera vez en animales en 1884 y el organismo se identificó en 1889 y el toxoide tetánico, la toxina inactivada, se desarrolló en 1924 para ser utilizado ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial como un arma química. La bacteria es gram positiva, anaeróbica, forma esporas de tal forma que esta bacteria no es erradicable. Esta espora se encuentra en el suelo, en los intestinos y en las heces de algunos animales. No se puede erradicar, se podría controlar y es resistente al calor y a los antisépticos. Hay dos exotoxinas que son producidas con el crecimiento de las bacterias y antes de la vacuna, en los Estados Unidos había 500 a 600 casos cada año. Los casos fueron bajando con la introducción de la vacuna y en el 2018 en los Estados Unidos se notificaron 23 casos sin que hubiera ninguna muerte. La enfermedad neonatal, el tétanos neonatal, es un marcador de salud pública y es dramático. Ustedes pueden ver cómo los neonatos se arquean. Algunos de estos neonatos llegan a requerir ventilación mecánica asistida y la mortalidad cuando identificamos un tétanos neonatal es tremendamente elevada. Ustedes pueden ver la cantidad de casos reportados en el mundo que intermitentemente suben y bajan, al igual que la difteria, al igual que la tosferina, y ustedes pueden ver que los números de cobertura de vacunación son muy semejantes porque estas vacunas suelen coexistir en forma de vacunas combinadas. ¿Y cómo están las coberturas de vacunación en Costa Rica? Bueno, nosotros en Costa Rica, si hablamos del caso de los niños, la vacuna se aplica en forma de vacuna pentavalente con hemófilos influenza tipo B y vacuna de polio. La cobertura de las 3 dosis, que es el esquema primario de vacunación, ronda el 93.7% de la población pediátrica censada y el refuerzo de difteria tétanos, que es lo que tenemos registrado para los 10 años. Lamentablemente no ponemos refuerzo de tosferina a la edad de 10 años, anda en el 92.6% de la población. No tenemos registros de cómo está la cobertura de vacunación para nuestros pacientes adultos, lamentablemente, excepto para el caso de la mujer embarazada, donde a pesar de tener un programa muy robusto y gratuito para la vacunación de la mujer embarazada con miras a proteger al niño pequeño menor de 3 meses, nuestra cobertura de vacunación es del 31.52% de la forma más vergonzosa que yo se los pueda decir. Muy bien. Esta es la primera parte de nuestra presentación. Esta es la primera parte de lo que tenemos que conversar el día de hoy. Ya conocemos a los 3 primeros actores de la noche, la difteria, la tosferina, el tétano. Sabemos la epidemiología, los factores de salud pública que están involucrados en la fisiopatología de la enfermedad. Hemos hablado un poco de las vacunas. Y pronto vamos a hablar un poco sobre vacunación en diferentes momentos de la vida, pero yo creo que podemos tomarnos una pausa, podemos responder algunas preguntas, algunas inquietudes y pues quedo atentos, ¿verdad? Gracias, doctor. Por acá tengo una pregunta. Dice, ¿puedo vacunar a un adulto mayor con comorbilidades como diabetes, hipertensión? Muchos toman medicamentos. ¿Tiene alguna interferencia o contraindicación?
Eso es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque yo personalmente tengo la experiencia de que da mucho miedo vacunar a un paciente que tiene enfermedades crónicas y que toma mucha medicación. Y precisamente ese es el paciente que más necesita estar protegido. Es muy razonable tener miedo a las vacunas que contienen microorganismos vivos atenuados, sobre todo si el paciente consume algún tipo de inmunosupresor. Pero las vacunas inactivadas, como la de tosferina, tétanos y difteria, están especialmente indicadas en ese paciente. Ese es un paciente de alto riesgo. Entonces, no hay ninguna contraindicación para vacunar a ese paciente, ese adulto mayor que tiene muchas comorbilidades. Al contrario, ese es un paciente que en cualquier momento puede necesitar cirugías, puede tener heridas, puede tener traumas. Ese es un paciente sumamente vulnerable. Ese es un paciente que especialmente tiene indicada la vacunación. Entonces, por favor, no le tengan miedo a vacunar a un paciente que tiene muchas comorbilidades con vacunas que contienen con vacunas que son inactivadas, que no contienen microorganismos vivos atenuados. Y TDAP es una vacuna que contiene toxoide tetánico, toxoide diftérico y fragmentos o proteínas de tosferina. No contiene ningún microorganismo vivo atenuado. Muchísimas gracias, doctor. Por ahorita no veo. Ah, bueno, aquí tengo otra pregunta que acaba de ingresar. Súper bien. Dice Ujú. por acá, ¿considera que el bajo porcentaje de aplicación de las vacunas en mujeres embarazadas en Costa Rica sea producto de la negligencia del personal de salud al no compartir información con las pacientes? ¿O por qué cree que es tan bajo? Bueno, aquí me están pidiendo una opinión personal. Bueno, yo te tengo que decir que lamentablemente sí. Lamentablemente yo me he dado a la tarea de preguntarle mucho a las mujeres embarazadas si conocen que tienen que vacunarse y cuando me dicen, bueno, muchas, no soy ginecólogo, no tengo una gran cantidad de cohorte de mujeres embarazadas con las cuales converso, pero con las que converso, una de cada dos me dice que no tienen la menor idea de que tienen que vacunarse durante el embarazo. Entonces, digamos que la mitad de las mujeres no saben que tienen que vacunarse durante el embarazo o que tienen la posibilidad de hacerlo. Y aquellas que conocen que pueden vacunarse durante el embarazo, en un alto porcentaje, aquí no puedo decir un número porque no tengo una cantidad tan alta de pacientes, pero un alto porcentaje de ellas me dice la enfermera, el farmacéutico o el médico incluso me dijo que era peligroso vacunarme contra el embarazo y eso demuestra realmente mucho desconocimiento de parte del personal sanitario. Y el consejo del personal sanitario es el que más pesa en términos de vacunación. La vecina puede decir lo que sea, pero si el médico, el farmacéutico y la enfermera le dicen usted tiene que aplicarse la vacuna, eso pesa más que lo que dicen las redes sociales y lo que dice la comunidad. El profesional de la salud todavía tiene mucho valor, todavía tiene mucho peso en Costa Rica. Entonces, para mí es muy lamentable escuchar cómo la mujer embarazada todavía recibe una negativa de parte del personal sanitario para la aplicación de la vacuna y eso es realmente vergonzoso porque es tan importante el beneficio que va a recibir ese bebé y la aplicación de la vacuna TDAP, difteria, tétanos y tosferina en el embarazo, el beneficio no es para la mamá, como sí ocurre con COVID, como sí ocurre con influenza. En COVID y en influenza, el beneficio es para la mamá y para el bebé. En TDAP, el beneficio es directamente para el bebé. El beneficio lo logramos obteniendo grandes cantidades de anticuerpos que van a pasar directamente a ese bebé para que esté protegido en el primer trimestre de su vida, mientras logramos inmunizarlo con las dosis que vamos a aplicarle con las vacunas tradicionales y que no muera con el 100% de mortalidad si se infecta de alguno de nosotros. Entonces, sí, es lamentable que no le estemos dando la consejería correcta a la mujer embarazada en ese último trimestre del embarazo y apenas tengamos un 30% de cobertura de vacunación. Tanto así
que estamos teniendo la vergonzosa situación de que al Ministerio de Salud y a la Caja se le venzan las vacunas destinadas a la mujer embarazada. Increíble. Doctor, por aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿los familiares de los recién nacidos, además de la embarazada y los cuidadores, se deben vacunar también para proteger a los Bueno, recién nacidos? Eso sería maravilloso. De hecho, si tuviéramos la posibilidad de que en lugar de poner DT a los 10 años y cada 10 años, como dice el calendario nacional de vacunación, pudiésemos poner TDAP, eso sería la situación ideal. Y en ese escenario, pues todos estaríamos vacunados, abuelitos, tíos, personal sanitario, los adolescentes, y se acabarían todas nuestras penas en relación con tosferina y todos estaríamos vacunados. Lamentablemente, nuestro calendario de vacunas pues no incluye la vacunación con TDAP, todavía no hemos logrado ese exitoso cambio. Entonces, es muy importante hacer una estrategia capullo. La protección yo creo que nunca está de más, cerrando el círculo de protección para ese recién nacido, pero sin olvidar que la mujer embarazada es lo más importante, porque si ese bebé no nace con anticuerpos, pues cerrar el círculo de protección va a ser exitoso, pero ese círculo de protección va a tomar tiempo. Entonces, si yo me vacuno en el posparto inmediato, pues probablemente yo esté colonizado con tosferina y ese bebé corre riesgo de infectarse. Entonces, lo ideal es vacunar a la mujer embarazada y si puedo completar el círculo de protección, eso sería ideal. Ahora, un poquito más adelante, vamos a revisar las recomendaciones vigentes de agencias internacionales en relación con los esquemas de vacunación y espero poderles completar un poquito mejor la respuesta. Perfecto, doctor. Por ahorita no tengo más comentarios en el espacio de chat y en el Ok, espacio de preguntas. Si gusta, podemos continuar, pero aprovecho para perfecto. motivarles siempre a continuar haciendo sus preguntas, comentarios a través de la herramienta de chat o por la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom. Adelante, doctor. Perfectísimo. Bueno, entonces, después de este pequeño recreíto, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra charla. Perdón, esta segunda parte vamos a enfocarla en la vacunación a lo largo de la vida. Y por supuesto nos vamos a enfocar en la vacunación a lo largo de la vida, dando énfasis a la vacunación contra difteria, tosferina y tétanos. Entonces, pues la inmunología cambia a lo largo de la vida y por lo tanto, pues es mandatorio pensar que las estrategias de vacunación también deben cambiar a lo largo de la vida o podemos adaptarlas a los diferentes momentos de la vida. Entonces, la respuesta inmune es diferente y por lo tanto las vacunas deben adaptarse a las diferentes características de las vacunas a lo largo de la vida. Y como ustedes pueden ver, un viejo amigo que se llama Carlos Espinal me obligó a cambiar esta diapositiva porque antes teníamos al bebé aquí gateando y al final de la vida teníamos a un adulto mayor aquí todo encorvado con un bastón que apenas si se podía incorporar y Carlos Espinal, que ya es un adulto mayor, llegó y me dijo, yo te prohíbo que esta diapositiva tenga el adulto mayor con el bastón. Esta diapositiva tiene que tener un adulto mayor disfrutando de los últimos años de su vida. Y realmente me convenció de cambiar la diapositiva. Pero en realidad la orientación va a decirles a ustedes que el sistema inmune es total y absolutamente cambiante y adaptativo. De tal forma que en los primeros años nos beneficiamos de los anticuerpos maternos. La estrategia que yo les decía de inmunización durante el embarazo es sumamente exitosa. Entonces, si no nos inmunizamos, pues igual la madre ha acumulado cierta experiencia con diferentes enfermedades y le transfiere a través de la barrera placentaria esa experiencia de anticuerpos a su bebé. Nosotros nos aprovechamos de esa estrategia natural para pasar anticuerpos y actualmente esa estrategia es aprovechada para influenza, para COVID, para tosferina, para tétanos, es aprovechada también para virus respiratorio sincicial. El bebé va a ser inmunizado activamente con vacunas y va a crear sus propios anticuerpos. Esos anticuerpos van a mantenerse en títulos protectores a lo largo de la vida. La mujer embarazada
va a bajar un poco su respuesta hacia algunos estímulos que nosotros le pongamos y por lo tanto las estrategias de vacunación tienen que ser adaptadas en diferentes presentaciones y posteriormente durante la vida adulta pues tenemos una capacidad de respuesta a vacunas que es limitada y por lo tanto necesitamos vacunas con diferentes presentaciones para este grupo de edad. Pero lo cierto es que para responder a las vacunas nosotros necesitamos células T que sean capaces de ser entrenadas con el objetivo de crear unas células T que tengan capacidad de memoria, que recuerden ese antígeno y que sean capaces de reaccionar a ese antígeno si se lo vuelven a encontrar a lo largo de la vida. Y en esta diapositiva quiero que ustedes vean que nosotros tenemos un montón de células entrenables que son vírgenes al principio de nuestra vida. Esa cantidad de células entrenables disminuye a lo largo de nuestra vida, pero nunca llega a desaparecer completamente. Y nuestras células de memoria pues empiezan a aumentar con la exposición antigénica y llegan a ser muchísimas al final de nuestra vida. Pero siempre tenemos potencial de entrenamiento. Eso quiere decir que nunca es un mal momento para la aplicación de vacunas. Por supuesto, entre menos memoria, pues más dosis de vacuna necesitamos para crearla. Entre más memoria tenemos, pues menos dosis de vacuna necesitamos para crearlas. Aquí probablemente necesitamos más antígeno, aquí probablemente necesitamos menos antígeno. Muy bien. Entonces, diferentes situaciones van a aumentar el beneficio de las vacunas y en todos los grupos de edad vamos a obtener un beneficio de la vacunación. Entonces, en el escenario del adolescente, pues vamos a obtener un beneficio de las vacunas porque si el adolescente se desenvuelve en residencias estudiantiles, pues el adolescente está expuesto a la epidemiología de las enfermedades que se generan en el ambiente de las residencias estudiantiles, ya que es importante el caso del meningococo, por ejemplo, el caso de la tosferina, si no se refuerza con vacunas que contengan el componente de tosferina. Los adolescentes han tenido disminución de la inmunidad que se adquirió previamente con las vacunas de la infancia y por lo tanto se podrían transmitir algunas de estas enfermedades con menor sintomatología y menor gravedad, pero sí se podrían transmitir. En el embarazo, pues les decía que hay dos escenarios. Un escenario en el cual la mujer embarazada se puede beneficiar porque en general el embarazo podría tener un incremento de desenlaces desfavorables. La mujer embarazada no se defiende igual de las infecciones porque tiene que ser tolerante a lo que tiene en su vientre. Y por otra parte, pues el embarazo puede ser una herramienta para dar anticuerpos en forma pasiva a su bebé y que este bebé se beneficie de la estrategia de inmunización mientras logra ser inmunizado activamente. En el adulto, pues si el adulto decide tener hijos, pues el adulto podría ser transmisor de enfermedades y transmitirlas a su descendencia. Entonces, el adulto debe recibir refuerzos de vacunas. Si el adulto trabaja con personas vulnerables, y aquí ustedes están incluidos y yo también, pues tenemos que tener buenas prácticas de inmunización porque trabajamos con personas que son altamente vulnerables a estas enfermedades y además el adulto adquiere enfermedades crónicas. Y si tenemos enfermedades crónicas, somos vulnerables a tener complicaciones de enfermedades infecciosas y el adulto mayor pues adquiere enfermedades crónicas y además tenemos el fenómeno de inmunoenvejecimiento que nos predispone a tener desenlaces desfavorables por complicaciones infecciosas. Para el individuo, pues necesitamos tener refuerzos de vacunas para despertar la memoria y mejorar la duración de la protección para cuando la necesitemos. Necesitamos desarrollar inmunidad efectora y de memoria para enfermedades puntuales que se asocian a desenlaces desfavorables en diferentes momentos de la vida y, por supuesto, reducir las complicaciones que se presenten con enfermedades crónicas. Si yo soy cardiópata, soy hipertenso, pues tengo más riesgo de complicarme por COVID, más riesgo de complicarme por influenza y por otras. Desde el punto de vista de salud pública, pues en la infancia el beneficio más estudiado es la protección de rebaño, ¿verdad? Si yo vacuno a mis niños, pues logro que otros niños se beneficien porque la enfermedad deja de circular, disminuye la prescripción de antimicrobianos, baja la necesidad de estar mandando antibióticos y los problemas de resistencia que esto implica, disminuye los costos relacionados con la atención de enfermedades, estos son los costos directos que se generan
con la atención de las enfermedades y disminuye los costos relacionados con las consecuencias sociales y económicas de las enfermedades. Estos son los costos indirectos de la vacunación. Y si nosotros tratamos de ponerle un número a los costos de las enfermedades prevenibles por vacunación, pues Estados Unidos gasta 27 billones de dólares tratando a adultos por enfermedades que pueden ser prevenidas por vacunas. Y por cada dólar que se invierte en vacunación, ustedes pueden ahorrar 11 dólares en tratamientos. Se estima que si ustedes gastan entre el 94 y el 2018, se gastaron 400 vacunar niños, pudieron haber generado ahorro de 406 billones de costos médicos directos y casi 2 trillones de costos sociales o costos médicos indirectos solo en los Estados Unidos. Y estos son enfermedades que cuestan muchísimo dinero en Estados Unidos en enfermedades prevenibles por vacunación. Vean ustedes, influenza, neumococo, herpes zóster y pertusis, que es una de las enfermedades que hoy estamos conversando. ¿Qué se necesita para vacunar a lo largo de la vida? Bueno, se necesita mejorar la vigilancia. Vean ustedes que yo les presenté los números de cuáles son las coberturas de vacunación, pero no hay números para los estados de vacunación de los adultos. Se necesita documentar fuera de la infancia cómo están las enfermedades que están causando problemas, construir la epidemiología para que podamos tomar decisiones y poder establecer recomendaciones y, por supuesto, evaluar los resultados. Se necesita que los responsables políticos dejen de pensar en quitar la obligatoriedad de las vacunas, que pensemos en que los adultos necesitamos derecho a las vacunas, no quitar obligatoriedad, dar el derecho y el acceso a la salud, que ese es el deber de nuestras autoridades sanitarias. Se necesita priorizar, comprender, compartir información, dar un enfoque de ciclo de vida, que la gente entienda que no la estamos obligando a vacunarse, que le estamos dando el derecho a la salud que todo el mundo tiene como derecho humano. Se necesita que el personal sanitario entienda por qué necesitamos vacunas, no que digamos, no, yo creo que mejor no se vacune porque a mí me parece que puede ser peligroso. No es basado en la ocurrencia, es basado en por qué médicamente o por qué desde el punto de vista sanitario este paciente puede necesitar una vacuna. Se necesita ampliar los escenarios de la vacunación y dejar de pensar que la vacunación es un tema de que los pediatras del cual los pediatras tienen que encargarse. Y entonces hay estrategias desarrolladas para los adultos. Bueno, entonces tenemos vacunas recomendadas para todas las edades, pero algunas están especialmente diseñadas para los adultos. Entonces, los adultos podrían recibir refuerzos adicionales para antígenos conocidos con unas dosis de antígeno más bajas, porque ya no tienen tantas células entrenables, por ejemplo, la TDAP. Entonces ustedes pueden ver que la D está con minúscula, la P está con minúscula porque necesitan un poquito menos de antígeno. Esta es una vacuna de difteria, tétanos y tosferina diseñada especialmente para el adolescente y el adulto que tiene una dosis adaptada de antígeno para que la puedan recibir prácticamente con efectos adversos mínimos que se puede usar incluso durante el embarazo en una única dosis. Podemos tener vacunas que tienen dosis más alta de antígeno porque no han recibido nunca ninguna dosis, entonces la vacuna de hepatitis B sí necesita una dosis un poquito más alta. En el caso del adulto, podemos tener secuencias de vacunas, entonces si nunca hemos recibido una vacuna contra el neumococo, primero le ofrecemos una conjugada, después una polisacárida. El adulto no puede recibir esquemas abreviados, como sí son utilizables en pediatría, por ejemplo, la vacuna del VPH. Podemos recibir vacunas de alta dosis o vacunas que tienen ayudantes particulares, por ejemplo, en el caso del adulto mayor que tiene un esquema inmune debilitado que ya necesita estímulos adicionales, por ejemplo, zóster, influenza ayudada o vacunas que tienen nanopartículas lipídicas o vacunas de ARN mensajero como las conocemos para COVID. Hablemos un poquito de vacunas durante el embarazo. Bueno, las vacunas en el embarazo son una estrategia muy especial. Las mujeres embarazadas y los recién nacidos son más vulnerables a infecciones y a desenlaces desfavorables
En términos generales, en este momento las enfermedades infecciosas en el niño pequeño se enfocan en el periodo neonatal. Las vacunas en el embarazo no son algo nuevo, es algo que se practica desde hace muchísimas décadas, pero el interés en reforzar esta estrategia es un interés que es relativamente reciente, porque la pandemia, porque las enfermedades infecciosas se han hecho muchísimo más evidentes conforme nosotros hemos desplazado epidemiológicamente las enfermedades. Y la aceptación de las vacunas en el embarazo se ve influenciada por la pobre comunicación que hemos tenido los profesionales sanitarios con el público en general. El sistema inmune en el embarazo ha bajado un poco su actividad. En general, esto aumenta la susceptibilidad de la mujer embarazada a algunas infecciones y a tener desenlaces desfavorables tanto en ella como en el feto, pero a pesar de esto, el embarazo permite que nosotros podamos inducir una respuesta inmune y de memoria bastante eficiente. El embarazo tiene una respuesta proinflamatoria en el primer trimestre y antiinflamatoria en el segundo y en el tercer trimestre. Y esto tiene que ver con la actividad de las células T. Actualmente está aceptado que la placenta es un órgano linfoide. La placenta tiene la capacidad de transportar los anticuerpos desde el torrente sanguíneo materno hacia el torrente sanguíneo fetal. Hay receptores específicos para los anticuerpos maternos que se encargan de este transporte activo y las primeras aplicaciones de vacunas durante el embarazo se dieron datan del año 1879. Seguimos teniéndole miedo. El mayor temor radica en el impacto que puedan tener las vacunas en el feto y esto debe ser dejado específicamente para las vacunas vivas atenuadas. Hay mucha evidencia de que las vacunas inactivadas como la influenza, meningococo, el toxoide tetánico, el toxoide diftérico, la tosferina, el cólera, hepatitis A, etcétera, no son deleterias durante el embarazo. Los datos indican que estas vacunas no presentan efectos adversos, las inactivadas no presentan eventos adversos para el binomio. Las vacunas vivas deben ser consideradas básicamente solo si existe un riesgo muy elevado, ya sea para la madre o para el feto, o en alguna circunstancia especial. En términos generales, si alguien se equivocó y aplicó una vacuna viva, no se debe ser considerada como un motivo para interrumpir el embarazo, pero no son las vacunas favoritas para aplicarse en el embarazo. Entonces, no vamos a aplicar vacunas vivas en el embarazo, pero si accidentalmente se aplicaron, tampoco son un motivo para interrumpir el embarazo. Las mujeres embarazadas van a responder adecuadamente hacia antígenos como difteria, tétanos y tosferina acelular. Las respuestas son buenas, van a producir buena cantidad de anticuerpos, aunque la respuesta no va a ser tan buena como las que se dan fuera del embarazo. Hay estudios para tétanos de los años 60, donde dice que las vacunas permitieron mejorar la mortalidad del tétano neonatal y de hecho la aplicación de la vacuna de tétanos en la mujer embarazada permitieron casi la erradicación del tétano neonatal en aquellos países que lograron una adecuada cobertura. Y la aplicación de vacuna de influenza ha sido un evento muy estudiado, y actualmente sabemos que si la mujer embarazada padece influenza durante el embarazo, la tasa de complicaciones es altísima y la vacunación contra la influenza se recomienda en cualquier momento del embarazo con desenlaces muy favorables. De hecho, un metaanálisis ha evidenciado que la influenza durante el embarazo se asocia incluso a malformaciones fetales y la vacunación tiene la capacidad de prevenirla. En relación con tosferina, pues los lactantes menores tienen una altísima mortalidad y una altísima tasa de hospitalización y nosotros podemos lograr el paso de anticuerpos transplacentarios previniendo muchas de estas complicaciones
Y también la barrera placentaria no solo permite el paso de anticuerpos, sino también muchos otros componentes que son favorables para el binomio materno-fetal. Les decía que la placenta es un órgano inmunológicamente activo y que tiene receptores para la fracción cristalizable de los anticuerpos que permiten transportar en forma activa los anticuerpos desde el lado materno hasta el lado fetal, de tal forma que estos anticuerpos van a llegar activamente a ese bebé y van a circular por un mínimo de 3 meses. Y por otra parte, la mujer embarazada que tiene altas concentraciones de anticuerpos en su sangre, también es una mujer que va a secretar altas concentraciones de anticuerpos en leche materna, de tal forma que la vacunación de la mujer embarazada no solo se asocia a protección a través sanguínea, sino que también se asocia a una buena concentración de anticuerpos en leche materna. ¿Qué podemos esperar en relación con las vacunas y el embarazo? Bueno, podemos esperar que los fabricantes den recomendaciones, que haya pocas indicaciones. Casi nunca las vacunas se estudian en mujeres embarazadas, pero actualmente cada vez se están diseñando más vacunas en forma específicamente diseñadas para la mujer embarazada. Antes las vacunas de las mujeres embarazadas se basaban en las recomendaciones de agencias sanitarias como la OPS, la OMS. Actualmente ya los estudios se están haciendo específicamente en la mujer embarazada, como en el caso de las vacunas contra virus respiratorio sincicial, y la mayor parte de los fabricantes ponen el embarazo como una precaución, no como una contraindicación, excepto en el caso de las vacunas vivas atenuadas. A pesar de que las vacunas en la mujer embarazada son bastante seguras y son muy exitosas, actualmente las mujeres casi no reciben la recomendación tal y como lo discutíamos anteriormente. Entonces, vean ustedes que el porcentaje de vacunación de la mujer embarazada no supera el 50% de las mismas. La cobertura de vacunación de la mujer embarazada, estos son datos de los Estados Unidos, llega apenas al 50%, y de aquellas mujeres que no fueron vacunadas, el 25% dicen que nunca recibieron una recomendación. De tal forma que tenemos una tarea muy grande con la mujer embarazada y tenemos una deuda muy grande para protegerla tanto a ella como a su descendencia. Esta es la tabla de recomendaciones de inmunización para los niños hasta los 18 años. Esta es la tabla más actualizada del CDC de los Estados Unidos. Y aquí quiero que nos fijemos en las vacunas que contienen difteria, tosferina y tétanos, que están por acá. Ustedes pueden ver que en relación con las vacunas que contienen difteria, tosferina y tétanos, esta es la TDAP que se recomienda para los mayores de 7 años. Ustedes pueden ver que el CDC de los Estados Unidos recomienda que todos los adolescentes a partir de los 10 años reciban al menos un refuerzo de TDAP en la adolescencia. Y esto tiene que ver con el desplazamiento epidemiológico, sobre todo de la tosferina, después de que recibimos las vacunas de la infancia. Y en relación con las vacunas de la infancia, pues el esquema de primo vacunación de 3 dosis, empezando a los 2 meses, 4 y 6 meses, recibiendo un primer refuerzo entre los 15 y los 18 meses y un segundo refuerzo entre los 4 y los 6 años. En este caso, nosotros tenemos un esquema de vacunación en Costa Rica idéntico a donde en la vacuna pentavalente tenemos 3 dosis con 2 refuerzos. El refuerzo de los 4 años lo hacemos con vacuna tetravalente, con Tetraxim. Lamentablemente, este refuerzo de la adolescencia todavía lo estamos debiendo. Y cuando revisamos las recomendaciones de vacunación para el paciente adulto, pues ustedes pueden ver cómo difteria, tosferina y tétanos se recomienda una dosis de TDAP al menos en el paciente adulto, y después se recomienda que se haga un refuerzo de difteria y tétanos cada 10 años o TDAP cada 10 años, dependiendo de la disponibilidad del producto. En realidad, deberíamos hacer un refuerzo de TDAP cada 10 años si nosotros queremos mantener una estrategia de erradicación para tosferina y para difteria adecuada y una protección para todos nuestros pacientes pequeños. Y si no lo tenemos, por lo menos, al menos uno de los refuerzos debe ser TDAP y posteriormente de difteria y tétanos.
Y en el caso de aquellos pacientes que tienen situaciones médicas especiales o que tienen alguna enfermedad crónica, pues ustedes pueden ver como no hay prácticamente ninguna contraindicación para aplicar difteria, tosferina y tétanos en el momento en que lo necesite cada 10 años y por supuesto difteria, tosferina y tétanos en cada embarazo. Es muy importante recalcar que la protección con TDAP en el embarazo no es para la mujer, entonces no es cada 10 años, es en cada embarazo, porque lo que queremos lograr con la vacunación con TDAP durante el embarazo es llegar con títulos altos de anticuerpos para ese bebé hasta los 3 meses de edad, que es cuando empieza el esquema de inmunización activa. Por lo tanto, es en cada embarazo, no es cada 10 años en el caso de la mujer embarazada. Muy bien. Entonces, pues yo creo que estamos llegando al final de esta maratónica charla y los mensajes para llevar a casa, pues serían que la tarea no está terminada. No todas las enfermedades prevenibles por vacunación son erradicables. Recordemos que el tétanos, por ejemplo, es una enfermedad cuyas bacterias son capaces de esporularse y por lo tanto permanecer durante muchísimo tiempo, ser resistentes a la desecación y a los desinfectantes. Y por lo tanto, esta es una bacteria que va a acompañarlos durante toda la historia. Y las otras enfermedades que son potencialmente erradicables, pues requieren que no bajemos la guardia porque van a buscar por su R0 al nicho epidemiológico que pueden infectar. De tal forma que necesitamos estrategias de vacunación prácticamente durante toda nuestra vida. Uno de los retos de las enfermedades prevenibles por vacunación es el desplazamiento del nicho epidemiológico. No podemos dar por sentado que por tener un buen esquema de vacunación en la infancia ya terminamos la tarea. Y tenemos pacientes que son especialmente vulnerables en la edad adulta y que requieren estrategias de vacunación diferenciadas. La vacunación ya no es un tema de niños. Definitivamente tenemos que hacer nuestra tarea y esa tarea no es solo del personal médico y tampoco es de los pediatras. Necesitamos apoyo de todos los profesionales sanitarios para reforzar la vacunación de la mujer embarazada, del adolescente, del adulto mayor y del paciente con enfermedades crónicas. La vacunación en el embarazo es un tema sumamente valioso. El santuario inmunológico de la mujer embarazada requiere de nuestra intervención. El embarazo ya no es aquel santuario que no se tocaba, como aprendimos en algún momento de nuestra educación universitaria. El santuario es algo realmente valioso desde muchas aristas y donde podemos hacer muchas intervenciones beneficiosas para el binomio materno-fetal, pero requiere de nuestra participación activa. Y finalmente, la pirámide poblacional ha cambiado y esto conlleva nuevos retos relacionados con las estrategias de inmunización y requiere que nosotros nos actualicemos en las estrategias de inmunización y en las estrategias de los cuidados que requieren nuestros pacientes. No es solo darle pastillas y darles cuidados a las enfermedades crónicas. Esas enfermedades crónicas exigen como parte de los estándares de cuidado la inmunización contra diferentes enfermedades que son prevenibles por vacunación. Bueno, entonces, pues sin más preámbulo, yo les agradezco muchísimo la atención. Les dejo mi correo en pantalla por si hay diapositiva o en algún tema en específico y quedo atento a la parte más bonita de esta presentación, que es la parte de participación de todos ustedes. Así que quedo abierto a Muchísimas comentarios. gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por las dos presentaciones, bastante claras e interesantes. Por ahorita no veo una pregunta, sin embargo, tal vez para hacer el cierre me gustaría que tal vez responda a la siguiente, doctor. Usted ahora hablaba de estrategias, ¿verdad? En el tema de inmunización, qué tipo de estrategias podría usted recomendar al gremio que está detrás de ese mostrador todos los días en la farmacia, ¿verdad? Sobre todo también a nivel privado. Y también por la ventaja que creo que Costa Rica es un país de la región de las Américas que tiene la oportunidad de vacunar en las farmacias.
eso no pasa en otros países de las Américas. Entonces, ¿qué Correcto. estrategia para poder motivar a nuestros colegiados que están en ese sector nos podría indicar usted, doctor? Sí, yo creo que el gremio farmacéutico en Costa Rica ha alcanzado un grado de profesionalización muy privilegiado en relación con otros países de la región. Y en ese sentido, el paciente confía mucho en el profesional farmacéutico. Lo que pasa es que el profesional farmacéutico se ha enfocado mucho en el tratamiento de la enfermedad y el paciente espera más que el tratamiento de la enfermedad. El tratamiento de la enfermedad es prevención, tratamiento, consejería. Entonces, yo creo que la estrategia de acompañamiento del paciente implica, ok, este es el tratamiento que usted necesita, pero recuerde que el tratamiento tiene varios componentes: prevención, tratamiento, consejería. Y en prevención es prevención de complicaciones, prevención de otras enfermedades que pueden empeorar su condición y que pueden tener desenlaces desfavorables. Y ahí es donde entran las vacunas. Yo creo que involucrar a las vacunas como parte del estándar de cuidado de los pacientes con enfermedad crónica es algo que tenemos que incorporar en el profesional de la farmacia, porque no solo los medicamentos forman parte de ese estándar de cuidado del paciente con enfermedad crónica, y ustedes tienen mucho conocimiento. Lo que pasa es que tenemos que empezar a integrar ese conocimiento uniendo a las vacunas en el estándar de cuidado del paciente con enfermedad crónica. Ese Perfecto. sería mi consejo. Muchísimas gracias, doctor. Por acá tengo otra pregunta y dice, ¿por qué a pesar de tener buenas coberturas se siguen observando casos de tosferina, doctor? Yo no estoy tan seguro de que tengamos buenas coberturas, porque tenemos buenas coberturas para un grupo muy restringido de la población, que es el grupo pediátrico de nuestra población. Y ese grupo pediátrico de nuestra población generalmente tiene buenas coberturas. Perdón, me voy a mover un poquito nada más porque perdí un poco de batería y voy a conectar la computadora, pero sigo hablando. No se Entonces, preocupe. las coberturas de vacunación están buenas para nuestros niños, pero no están buenas para toda nuestra población. Y como les decía yo anteriormente durante la charla, esto es un trabajo en equipo que requiere buenas coberturas de vacunación para todos los grupos de edad involucrados. Entonces, para que el éxito sea completo en la prevención de brotes de la enfermedad, necesitamos buenas coberturas de vacunación en niños, en adolescentes, en adultos y en mujeres embarazadas. Si nosotros vemos las coberturas de vacunación de los niños pequeños, estamos viendo únicamente la punta del iceberg, y lo que estamos haciendo es desplazando con la buena cobertura la epidemiología de la tosferina hacia otros grupos que están totalmente desprotegidos. Entonces, hemos sido muy exitosos con los niños y lo que hemos logrado es ya no ver la tosferina donde antes la veíamos muchísimo, pero estamos desplazando la enfermedad y estamos trasladando. Estamos convirtiendo a aquellos que han perdido la inmunidad contra tosferina en portadores de la enfermedad. Entonces, sí, es cierto, tenemos buenas coberturas de vacunación en el niño pequeño, pero nos falta luchar con la portación de la enfermedad en otros grupos que están desprotegidos porque han perdido la inmunidad natural contra la inmunidad conferida por la vacuna contra la tosferina. Entonces, hace falta ver la vacunación como un tema más integral y dejar de ver la punta del iceberg de los pediatras. Tenemos que ver las coberturas de vacunación en otros grupos de edad. Perfecto. Doctor, no veo más preguntas el día de hoy. Y también, por supuesto, a usted, doctor, que siempre ha sido pues un gran apoyo para todas estas charlas. Y por supuesto también agradecer a Sanofi quien hizo posible también este webinar.
Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos que nos apoyen a responder la encuesta de calidad porque esto nos permite seguir mejorando las actividades de educación y que tengan todos una bonita noche. Muchas gracias a ustedes. Sí.